Todas, me alegra mucho que nos volvamos a ver después de la parada larga, si mal no recuerdo aproximadamente son un mes y 10 días los que nos tocó parar la cátedra, pero me pasa algo bien particular, es que en estos temas parece como si fuera un año, o sea, han pasado tantas cosas que yo me siento como si no nos hubiéramos visto hace un año más o menos, pero la idea pues es seguir trabajando estos temas. Me acuerdo muy bien ese día que llegué, yo animaba a dar clase esta, y llegué y estaba la asamblea aquí puesta, y Dios mío, tocó parar, pero la idea es retomar estos temas y cada vez que yo abría esta presentación en este mes largo, le metí slides y slides, me tocó ir alguna vez como parar porque si no, son 165 slides para esta clase, vamos a ver cómo nos va, pero el caso es seguir en lo mismo, que esto tiene un ritmo tremendo, que estamos en una época de cambios, en un cambio de época, yo creería que es un cambio de época, y la idea del día de hoy es ver casos de uso, es decir, diferentes usos que se le da a la inteligencia artificial, y para eso vamos a desarrollar esta agenda. Vamos a dar un corto repaso después de este mes. Vamos a hablar de que en realidad son muy pocos casos de uso. Sería pues casi que imposible abarcar todos los posibles casos de uso, pero entonces si hace una selección de unos pocos que pueden ser interesantes para presentarlos acá. Vamos a hablar de salud, de chips, de emprendimiento, de educación, de marketing, de podcasting, de desarrollo de software, de seguridad informática, de trabajo, empleo, de ofimática. Vamos a ver algunas curiosidades, algunos directorios a seguir. Vamos a ver las guerras de la inteligencia artificial, lo que se está abriendo. Vamos a hacer un breve paseo por el lado oscuro de la inteligencia artificial, apoyados en un escrito de unos autores muy importantes que salió antes de la para, pero está supremamente vigente, y vamos a hablar de unos casos de usos contra el lado oscuro, y con eso terminamos el día de hoy. Entonces recuerden que estamos en ese breve espacio de la inteligencia orgánica que antecederá a la larga era de las máquinas. Estamos en esta era que hemos llamado la era aumentada, en donde vemos que todo es vertiginoso, todo va súper rápido, todo va acelerado, todo está aumentado en este momento. Y estamos hablando del presente. Acuérdense que íbamos a tener una sola sesión sobre el tema del presente, pero el presente está tan grande, tan voluminoso, que tocó partirlo en dos sesiones diferentes, y esta es la segunda de ellas, donde vamos a hablar de ese presente. Acuérdense que Bill Gates hace poco, en marzo 21 de marzo, nos dijo que la era de la inteligencia artificial había comenzado, y también, pues, a modo de repaso, pues sabemos de que hay una tecnología que se llaman los Transformers, que es esa tecnología que está permitiendo esta revolución. Y hoy les voy a explicar algo que en esa primera presentación pues no había visto esa visión de por qué esto está transformador. Se lo voy a entregar en esta sesión, porque es muy importante entender por qué estos Transformers están de alguna manera provocando que toda este momento sea un momento de explosión en muchos ámbitos. Entonces vamos a ver este pequeño video donde el señor Juan nos dice que la computación acelerada y la inteligencia artificial ha llegado. Bueno, espera un minutico. Yo cuál es el canto.
tranquilos. Though there are many examples, the most famous is deep learning. In 2012, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Jeff Hinton needed an insanely fast computer to train the AlexNet computer vision model. The researchers trained AlexNet with 14 million images on GeForce GTX 580, processing 262 quadrillion floating point operations. And the train model won the ImageNet challenge by a wide margin and ignited the Big Bang of AI. A decade later, the transformer model was invented, and Ilya, now at OpenAI, trained the GPT-3 large language model to predict the next word. 323 sextillion floating point operations were required to train GPT-3. 1 million times more floating point operations than to train AlexNet. The result this time? ChatGPT, the AI heard around the world. A new computing platform has been invented. The iPhone moment of AI has started. Accelerated computing and AI have arrived. Entonces, esto, acuérdense que nos lo comentaba este señor hace, en marzo, también ese 21 de marzo, que fue un día muy importante, y llegamos pues a esta era de la inteligencia artificial generativa. Acuérdense, ahorita vamos a ver GPT, Generative Pre-training Transformer. Entonces, ese tema de inteligencia artificial generativa es la era en la cual estamos. Esta era, podríamos decir, del ChatGPT, pues ha tenido otra serie de aceleradores importantes. Este es uno muy importante, que son los plugins, y que es esa capacidad que ya tiene esta inteligencia artificial de conectarse con otras plataformas y de convertirse literalmente en la nueva Play Store, en la nueva iTunes Store, en la nueva plataforma de aplicaciones que está marcando la parada en este momento. Esto va a ser muy importante, y también hay que tener en cuenta que desarrollar un plugin para ChatGPT está asistido por ChatGPT. Entonces no es que vos tengas que tener muchos conocimientos de programación, sino que lo que tienes que hacer es utilizar el nuevo lenguaje que te ayuda a crear tu plugin. Son muchos los plugins que se han creado. Esta es una imagen de semanas después de haber salido de esta plataforma de plugins, y hay para todo tipo y toda clase de plugins. Acuérdense también que estamos en esa era de la fábrica de la inteligencia artificial, y esa fábrica, esa posibilidad de tener esta inteligencia artificial, pues permite que a este señor, que es un punta de lanza en esta industria, pues desafirmar que la inteligencia artificial generativa reinventará casi todas las industrias. Vamos a escucharlo. ChatGPT, Stable Diffusion, DALL-E, and Midjourney have awakened the world to generative AI. These applications' ease of use and impressive capabilities attracted over 100 million users in just a few months. ChatGPT is the fastest growing application in history. No training is necessary. Just ask these models to do something. The prompts can be precise or ambiguous. If not clear, through conversation, ChatGPT learns your intentions. The generated text is beyond impressive. ChatGPT can compose memos and poems, paraphrase a research paper, solve math problems, highlight key points of a contract, and even code software programs. ChatGPT is a computer that not only runs software, but writes software. Many breakthroughs led to generative AI. Transformers
learn context and meaning from the relationships and dependency of data in parallel and at large scale. This led to large language models that learn from so much data they can perform downstream tasks without explicit training. And diffusion models, inspired by physics, learn without supervision to generate images. In just over a decade, we went from trying to recognize cats to generating realistic images of a cat in a spacesuit walking on the moon. Generative AI is a new kind of computer, one that we program in human language. This ability has profound implications. Everyone can direct a computer to solve problems. This was a domain only for computer programmers. Now, everyone is a programmer. Generative AI is a new computing platform like PC, mobile, and cloud. And like in previous computing eras, first movers are creating new applications and founding new companies to capitalize on generative AI's ability to automate and co-create. DeVille lets users design and deploy web applications just by explaining what they want. Grammarly is a writing assistant that considers context. Tab9 helps developers write code. OmniKey generates customized ads and copy. Core AI is a virtual customer service agent. Jasper generates marketing material. Jasper has written nearly 5 billion words, reducing time to generate the first draft by 80%. InSilico uses AI to accelerate drug design. Absci is using AI to predict therapeutic antibodies. Generative AI will reinvent nearly every industry. Entonces, como vieron, en un muy corto tiempo dio una cantidad de ejemplos que en temas de medicina, en temas de marketing, en temas, bueno, una cantidad de cosas en un cortico tiempo. Y el señor habla de que este es el momento iPhone de la inteligencia artificial. Y como decía el slide anterior, eso va a revolucionar prácticamente todas las industrias. Y mucha gente se pregunta, pues, ¿por qué de esta explosión? ¿Por qué está ocurriendo esto en este momento? Entonces, parte de la explicación es esta, de que ya pues, a la par, como ocurrió con la computación en nube, en donde tendríamos una infraestructura como servicio o una plataforma como servicio o un software como servicio, pues está pasando algo similar en la inteligencia artificial. Esto lo habíamos visto antes, pero hay otro porqué muy importante que se los quiero comentar el día de hoy y es algo que explica muy bien, porque estamos viendo este boom de aplicaciones, de plataformas por todo lado al mismo tiempo. Entonces, acuérdense que había muchos campos de la inteligencia artificial, esto lo vimos en la primera clase inclusive de historia de la inteligencia artificial, y podemos hablar de algunos que son importantes, por ejemplo, la síntesis de aula. Ese es uno bien importante donde vos leas un documento y la inteligencia artificial genera esa aula. También tenemos generadores de música, tenemos visión por computador, tenemos generación de video, reconocimiento de voz, ya vos le hablas y la inteligencia artificial te genera un texto, te lo reconoce lo que estás diciendo, eso es lo que utilizan los asistentes. Tenemos generación de imágenes, tenemos robótica, todos eran campos que utilizaban inteligencia artificial, pero eran campos separados, es decir, un experto en robótica se le dificultaba leer un paper de un experto en síntesis de texto y viceversa. Entonces eran campos absolutamente separados. ¿Qué fue lo que pasó? Pues básicamente pasó que lo que podemos decir, una gran fusión, y todos estos ámbitos de la inteligencia artificial se
convirtieron en uno solo, lenguaje. Entonces, ya entender una imagen es lenguaje, la robótica, lenguaje, pero el lenguaje pues no de programación, sino el concepto de lenguaje. Hacer síntesis de voz, lenguaje. Todo se convirtieron en modelos del lenguaje. Entonces, todos esos temas, por ejemplo, las imágenes de radiología, la biométrica, el código de computadores, el ADN, el texto de internet, los videos, las imágenes, los sonidos, el mercado de acciones, la música, la robótica, todo eso se convirtió en lenguaje. Entonces, para analizar ADN, se trata esas imágenes como lenguaje, para analizar el texto como lenguaje. Todo cayó a un solo campo. Y por eso, ya los avances en este campo, los modelos grandes de lenguaje, son avances para toda la inteligencia artificial. Y por eso es que se está avanzando tan rápido, porque ya esos incrementos ya no son dispersos, sino que se están incrementando un solo campo de desarrollo y por eso estamos viendo la explosión que estamos viendo en estos momentos. Entonces, acuérdense, también hay una gran síntesis en este momento que está permitiendo que la inteligencia artificial crezca de la manera como la estamos viendo. Vamos a hablar de muy pocos casos de uso y es importante entender de que esto está pasando en la última semana. Hay semanas donde se lanzan 200 herramientas de inteligencia artificial y han pasado varias semanas. Podemos haber tenido este último mes donde fácilmente 1000 herramientas de inteligencia artificial fueron lanzadas en diferentes campos. Entonces, esto le hace tener humildad, porque primero es imposible seguirle el paso a todo lo que está pasando. Es demasiada información. Si uno se vuelve ansioso con esto, pues se enferma literalmente, porque demasiado el movimiento. Pero sí puedo hacer una escogencia y voy a hablar de estos casos de uso para contextualizar todo esto que está pasando. Sí, creo que esto sí. Listo. Se ven gráficos como este, me paró, pero perdón, ¿sí o no? Donde alguien trata de presentar en un gráfico todas las empresas o iniciativas que están surgiendo en diferentes campos y miren que ya ni se entienden los logos, hay que ir a esa imagen, agrandarla para saber qué hay allá. Entonces son muy pocos los casos de uso que vamos a terminar viendo acá, pero la idea es que sea un conjunto que por lo menos hable o dé un mensaje con respecto a la inteligencia artificial. Entonces vamos a arrancar por un campo que ya lo vimos en clases anteriores. Ustedes se acuerdan que en la revolución del hardware vimos temas sobre hardware, como es este tema de los chips, la guerra de los chips, etc. Y este es un campo que se está viendo acelerado por la inteligencia artificial. Es decir, la creación de chips es un campo en donde estas herramientas están impactando y vamos a ver cómo están impactando. The chip industry is the foundation of nearly every industry. Chip manufacturing demands extreme precision, producing features 1,000 times smaller than a bacteria, and on the order of a single gold atom, or a strand of human DNA. Lithography, the process of creating patterns on a wafer, is the beginning of the chip manufacturing process, and consists of 2 stages, photomask making and pattern projection. It is fundamentally an imaging problem at the limits of physics. The photomask is like a stencil of a chip. Light is blocked or passed through the mask to the wafer to create the pattern. The light is produced by the ASML EUV, Extreme Ultraviolet Lithography System. Each system is more than $250 million. ASML EUV uses a radical way to create light. Laser pulses
firing 50,000 times a second at a drop of tin, vaporizing, creating a plasma that emits 13.5 nanometer EUV light, nearly X-ray. Multi-layer mirrors guide the light to the mask. The multi-layer reflectors in the mask reticle take advantage of interference patterns of the 13.5 nanometer light to create finer features down to 3 nanometers. Magic. The wafer is positioned within a quarter of a nanometer and aligned 20,000 times a second to adjust for any vibration. The step before lithography is equally miraculous. Computational lithography applies inverse physics algorithms to predict the patterns on the mask that will produce the final patterns on the wafer. In fact, the patterns on the mask do not resemble the final features at all. Computational lithography simulates Maxwell's equations of the behavior of the light passing through optics and interacting with photoresistors. Computational lithography is the largest computational workload in chip design and manufacturing, consuming tens of billions of CPU hours annually. Massive data centers run 24/7 to create reticles used in lithography systems. These data centers are part of the nearly $200 billion annual CapEx invested by chip manufacturers. Computational lithography is growing fast as algorithm complexity increases, enabling the industry to go to 2 nanometers and beyond. NVIDIA today is announcing cuLitho, a library for computational lithography. cuLitho, a massive body of work that has taken nearly 4 years, and with close collaboration with TSMC, ASML, and Synopsys, accelerates computational lithography by over 40 times. There are 89 reticles for the NVIDIA H100. Running on CPUs, a single reticle currently takes 2 weeks to process. cuLitho, running on GPUs, can process a reticle in a single 8-hour shift. TSMC can reduce their 40,000 CPU servers used for computational lithography by accelerating with cuLitho on just 500 DGX H100 systems, reducing power from 35 megawatts to just 5 megawatts. Entonces, al señor lo trolearon bastante en español porque ese nombre, cuLitho, es bastante sonoro en español, pero eso es un algoritmo de inteligencia artificial trabajando para reducir esa cantidad de data centers que se necesita para la litografía computacional. Entonces, NVIDIA cuLitho multiplicará 40 veces el rendimiento de la litografía. Entonces, eso es un avance de inteligencia artificial puesto en esta industria y es tremendo lo que se puede lograr con este tema. Tema de emprendimiento. Hemos visto ya muchas herramientas de inteligencia artificial generativa para hacer cosas como lanzar una startup en segundos. Entonces ya hay una plataforma Mixio.io que te permite con unos pocos pasos, interacciones generativas, pues poder empezar a tener todo lo que necesitas para lanzar una startup. Entonces, las personas que están haciendo empresas, que están queriendo innovar, que están queriendo sacar nuevos productos, pues encuentran herramientas como esta, que seguro les va a poder bajar la carga de trabajo como se le están bajando, por ejemplo, a la industria de los chips. Entonces, hay todas estas, acuérdense que esto ya está acordado en la página, ustedes pueden tener acceso a todo esto y es interesante. Un emprendedor necesita un sitio web y hacer un sitio web antes necesitabas un diseñador, una cantidad de cosas. Ahorita con Durable puedes lanzar un sitio web en 30 segundos. Entonces, imagínense la cantidad de tiempo que se ahorra un emprendedor que necesita ir rápidamente con una idea al mercado. Entonces, ahí está esta herramienta
para los que tengan que hacer un sitio web rápido, pues, ahí les queda. Esto de la retroalimentación con respecto a las ideas de negocio es algo muy importante y es algo que los emprendedores pues, les toca reunirse con Raimundo y todo el mundo para poder tener ese feedback, esa retroalimentación. Aquí tenemos a Venturus AI, que ayuda a que esta retroalimentación se haga rápida y es poner a una inteligencia artificial generativa entrenada pues con información referente a buenas ideas de negocio, a interactuar con los emprendedores y también puede ser una gran herramienta en un momento donde vos estás queriendo tener algún tipo de validación de tu idea de negocio. Entonces, ahí está. Este es un tema importante, precisamente de una integración a través de un plugin que sacó ChatGPT y es una herramienta pues, que algunos lo hemos utilizado para hacer automatizaciones, se llama Zapier. Entonces, aquí hay un post en donde este señor habla de que uno con esas integraciones, Zapier puede unir a ChatGPT, puede tener prospectos en una base de datos, alimentarlos de ChatGPT, a automatizar secuencias de mensajes, analizar el sentimiento de las palabras que son usadas por diferentes formularios de tus usuarios, generar transcripciones de conversaciones, reunir datos financieros, organizar y planificar las tareas personales, generación de imágenes automáticas, etc. O sea, es un solo plugin, una sola herramienta que permite integrar ChatGPT con una cantidad de herramientas que tenés, digamos que no de inteligencia artificial, pero que te sirven para tu vivir diario. Aquí hay miles de casos de uso. Una pregunta en cuanto a los plugins. Sí. ¿Qué precio tiene para las empresas que quieren lanzar el plugin con ChatGPT? ¿Cuánto les cuesta? ¿Cuánto cuesta lanzar un plugin con ChatGPT? Ahí me corchaste porque no he investigado eso, pero lo que yo entiendo es que generalmente para utilizar un plugin, bonitas, lo que son tokens de ChatGPT, y lo que sí he visto es que alguien que planteaba ese caso de uso es que vos tenés dos vías: primero comprar los tokens vos y financiar pues la utilización de tu plataforma a través de los tokens. Pero hay un caso de uso que se está viendo ya y es, vos pedís lo que se llama el API key, o la clave del API de la persona que va a utilizar tu plataforma. Entonces, si vos querés utiliza los tokens que vos tenés. Entonces, ese es como el acercamiento a la respuesta, aunque en particular no sé qué cueste, pues porque no, si tiene un costo adicional al API key, no te resolvería eso. Entonces, está esta, como les decía, Zapier, una sola plataforma que es un conector de 1000 cosas. Yo, por ejemplo, lo utilizo. Yo tengo unas automatizaciones con Zapier. Entonces, por ejemplo, yo utilizo para marcar una cosa que se llama Pocket. ¿Sí o no? Entonces, es una aplicación que se llama Pocket. Entonces, yo cada vez que hago un marcador, lo marco con Pocket y eso me lo manda a otra plataforma que es diferente a Pocket porque te permite consultar los marcadores por un vínculo que se llama Digo. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, utilizo esa automatización, que es una automatización digamos que las plataformas 2.0, por decirlo de alguna manera. Ya en la inteligencia artificial se pueden hacer 1000 cosas conectando ChatGPT con Zapier, por ejemplo. Esto me parece curioso, pero no sé hasta qué punto era un chiste o sea real, o vaya a ser real, pero es posible que esta sea una configuración de un startup en el futuro donde está el emprendedor y tiene al director técnico, el director de tecnología, al creativo, al de seguridad, al de estrategia, al de marketing, todos son ChatGPT, y eso
eso va a ser un caso de uso importante, donde vamos a ver muchas startups donde su directorio van a ser inteligencias artificiales. Entonces, esta presentación parece que está subida. Para los más curiosos, hay un directorio de inteligencia artificial que es there is an AI for that, y uno le coloca emprendimiento y ahí aparece una cantidad de herramientas. Entonces, esto es un pequeño vistazo, no podríamos revisar nunca todas las que hay en emprendimiento. Educación, este sí que es un tema interesantísimo. Entonces, mire, lanzamiento de GPT-4, estas son todas los exámenes automatizados, los exámenes estandarizados para diferentes profesiones, y lo que dice este cuadro es que en muchos de esos exámenes, en todos, ya GPT-4 tiene un desempeño mayor al de un humano talentoso. Entonces, imagínense si ya esta herramienta puede pasar todos estos exámenes, yo digo, es un cambio de modelo para la educación, porque ya esta herramienta puede falsear los exámenes. Entonces, estamos ante ese caso de uso, estudiantes utilizando esta herramienta para pasar los exámenes y quedar muy bien, porque queda muy bien. Y es un tema que para muchos preocupa, pero hay otros que lo ven de otra manera y se lo va a tratar de demostrar. Este es el mismo gráfico, la misma información, mostrando la GPT 3.5, el anterior, versus 4 en los niveles de performance en estos exámenes. Y miren, pues que hay muchísimos que están por encima del 80%. Y es un tema, entre comillas, preocupante para ese tipo de exámenes, ese tipo de medición, porque ya sabemos que estas herramientas pueden, de alguna manera, tener un desempeño muy importante. Platzi, desde hace mucho tiempo, esto es de 2017, pues estaba trabajando en procurar una carrera de inteligencia artificial y es importante pues entender que estas herramientas de aprendizaje pues tienen ventaja en el sentido que se mueven muy rápido. La academia tradicional tiene más lentitud en eso. Entonces, esta inteligencia artificial y este boom de la inteligencia artificial está permitiendo que este tipo de plataformas florezcan, y para mí es algo bien positivo. Nuevas profesiones, entonces vemos esta profesión que ya está muy sonada hace 2 meses y medio, pues esto no lo conocía nadie, pero esto va tan rápido que ya hablar de prompt engineer suena al pasado literalmente, pero porque todo el mundo habla, todo el mundo ha tomado cursos en Platzi, hay un curso que sacó OpenAI gratuito inclusive para hacer prompt engineering, y es bien importante pues saber de qué estas nuevas profesiones se están creando. Esto es educación también, en que hay oportunidades de mejorar la carrera, porque igual en algún momento todos vamos a frontear, mientras más sepamos de cómo hacerlo, pues va a ser mucho mejor. Ya hay universidades que están haciendo trabajos académicos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Inclusive, estoy mal, la UNESCO sacó también un documento sobre eso. No lo podemos pasar por alto. Quien diga, pues, vamos a prohibir, eso para mí es una pelea perdida. Por más que se prohíba, siempre va a haber manera de buscarla con cuál palo. Entonces, más bien de prohibir, hay que aprender a convivir con eso. Este señor, ¿quién lo conoce? ¿Quién de acá conoce a este señor? Levántenme la mano para quienes les es familiar. Señor, para mí es uno de los tipos más importantes en la educación en el mundo en este momento. Sal Khan tiene una organización que se llama Khan Academy, que es una organización
si no estoy mal, empezó enseñando matemáticas en Internet. Y miren, pues, el revenue de esta organización rondando los 80 millones de dólares en 2020. Es una organización importante, es un disruptor en la educación y muy recientemente, en estas más 3 semanas, sacó una charla TED que dice cómo la inteligencia artificial puede salvar, no destruir a la educación. Y me pareció que el enfoque de este señor es un enfoque genial, porque es decir, esta es la realidad, lo que vemos en los titulares, la gente asustada con inteligencia artificial, prohibiéndola, mejor dicho, es la muerte de la educación en algunos de sus titulares. Bueno, es una visión apocalíptica con respecto a la educación. Y este señor dice, no, pues no necesariamente. La inteligencia artificial puede ser lo mejor que le ha pasado a la educación. Y lo habla desde un enfoque muy científico, por decirlo de alguna manera. Él dice que la inteligencia artificial puede convertirse en el mejor tutor para la educación y en el mejor asistente educativo para los profesores. Pero esto, puesto así, pues no dice mucho. Él lo que hace es que trae a colación un estudio científico de la década de los 80, en donde mostraban cómo comparaban la educación normal, que es esta curva normal, ¿sí? y este es el performance. Entonces, el performance es acá, entonces vos ves que hay una distribución normal para tener los alumnos que tienen mayor desempeño. Esta es el desempeño, mayor desempeño, pues son unos cuantos, y la gran mayoría pues tiene un desempeño medio, etc. Entonces, esta otra curva es ya la curva donde vos a la educación le metes al tutor. Entonces, traduciendo de alguna manera, vos con un tutor haces que tus estudiantes que tienen un performance mediocre, por decir, se vuelvan rápidamente en un performance superior. Y los que tienen un performance superior, pues que se vuelvan suplantes. Solamente el tema de tener un tutor es un estudio balístico científico y fue planteado como un problema, es decir, porque un tutor en el contexto de los 80 es un 1 a 1. ¿Cómo poner el tutor a todo el mundo? Es un problema. Entonces, así se decía, es el problema sigma de tu sigma problem, el problema de 2 sigma, o sea, de esta distribución. Entonces, ¿qué dice el señor Kahn? Pues la inteligencia artificial se puede convertir en un tutor para todo el mundo a un costo muy razonable. Entonces, ya lanzó una herramienta que ahí está, se llama Khan Vivo. Vos puedes entrar a Khan Academy y te puedes suscribir y puedes empezar a entrar por este momento, está en lista de espera, o sea, pero ya dentro de un poquito va a ser disponible para todo el mundo, donde tenés una inteligencia artificial que es un tutor. Y vos ves en el video el caso de uso, vos le haces una pregunta, yo quiero que me resuelvas esto, y yo no te resuelvo nada, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Entonces, y empieza un diálogo como si fuera con un tutor, de una manera muy interesante, donde esa inteligencia artificial hace de todo, pues, hay otra técnica que se llama el diálogo socrático, donde vos decís, yo quiero que me hables como X persona X por novela, y empieza a hablar con la persona. Es una interacción muy interesante para que el alumno mejore sus conocimientos en múltiples áreas. Ahí había matemáticas, programación, etc. Literatura, todo. Entonces, estos asistentes que son entrenados como tutores van a ser un gran avance para la educación, porque van a permitir pues, que la gente aprenda mucho mejor. Google
en su muy reciente presentación, el día 10 de mayo, hace nomás 13 días, también reveló un proyecto, Tailwind, donde la apuesta es muy similar. Entonces, más o menos, ¿qué ocurre con este proyecto? Vos, juicioso, tomas notas, tenés trabajos, tenés una cantidad de cosas en Google Docs. Entonces yo lo que hago con esta inteligencia artificial es que subo todo eso a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me procesa eso, me hace planes de estudio, me empieza a sacar guías de aprendizaje, una cantidad de cosas donde mi propio trabajo académico me sirve para ser una especie de tutor y ayudarme a mejorar todo esto. Muy interesante ver las cosas como más, wow, que esta herramienta tan bacana, y ya está en el laboratorio de Google, todavía no la lanzan. Está en lista de espera también, pero entonces a eso vamos a tener. Nosotros podemos en el futuro muy cercano todos nuestros trabajos, nuestras notas, subir a la inteligencia artificial y decir, hágame un plan de estudios, cuáles son los conceptos importantes, sáqueme glosarios, hágame todo y con eso vos mejorar tu performance educativo. Y para los curiosos, pues hay cientos de herramientas más en educación. No lo invito, cacharreen, porque en este momento ahí es que cacharrear, ¿no? Expertos en herramientas puntuales, muy pocos. Hay que meterse y ver cómo lo utilizamos. Marketing, otro campo bien interesante, y tenemos una cantidad de herramientas. Por ejemplo, para todo este tema de diseño, que es algo bien importante en el marketing, pues mucho de acá, el Photoshop, todas esas cosas, pues bueno, ahorita con estas herramientas es mucho más sencillo hacer un diseño porque es generativo. Vos le decís, necesito tal imagen, te la crean. Entonces, y digamos que hay todo un debate en este momento con respecto a los derechos de autor y qué está pasando. Por ejemplo, Adobe tiene una apuesta para proteger los derechos de autor, para licenciar todo el material con que fueron entrenadas estas inteligencias artificiales, pero igual hay muchos otros herramientas donde ese no es el problema. ¿Qué más tenemos acá? Insight de producto, Sense.io, una herramienta que te permite de manera sencilla tener ese tracking del feedback del usuario y convertirlo en insight de productos importantes. Entonces, por ejemplo, hay una técnica muy utilizada que se llama el Net Promoter Score, que es una pregunta, tiene todo un desarrollo teórico, pero vos lanzas una pregunta sola y le puedes decir, déme más feedback, y con eso me dice lo que se llama el Product Market Fit, que es cómo este producto se me está adecuando al mercado. Pero ahí puedes tener una cantidad de información adicional que hace muy difícil procesar. Entonces, este tipo de inteligencias te permiten subir esta información y que esta inteligencia artificial te dé insights, te dé cursos de acción para mejorar tu producto. Entonces, este tipo de herramientas son muy importantes para los desarrolladores de producto. Tenemos el tema de los leads o de los leads calificados, que es todo un tema importantísimo en el proceso del marketing. Para los que no estudian carreras afines con el marketing y que de pronto no ven estas materias, pues calificar un lead, debemos tener una base de datos y tener un contacto de un posible comprador de tu producto o servicio. Y eso es como un chicharrón, puedes calificar los leads, puedes decir, vale la pena hacer una acción de marketing. Entonces, este tipo de herramientas te permiten calificar esos leads de manera ágil, rápida y segura. Yo hice, no sé si se haya sido con esta, pero recientemente con otra
que era un buscador de personas, especializado en LinkedIn, de inteligencia artificial. Yo dije, yo necesito personas X, Y, Z características. Pum, me tiró un listado de personas. Y eso es bastante útil para las labores de marketing. Muy importante todo ese tema de copyright, pues los escritores de copies y la optimización para motores de búsqueda o SEO, Search Engine Optimization. Entonces ya tenemos plataformas que te permiten, con una interacción básica, tener textos, tener copies que te hagan un buen performance en los buscadores. Entonces, ese tipo de herramientas muy útiles para los que se dedican a producir contenidos. Entonces, este es también importante para las personas que producen, por ejemplo, videos en YouTube. Entonces, hay productores que generan un video largo de alguna cuestión, pero necesitan llevarlo a otras plataformas a manera de marketing, a manera de shorts o a manera de contenido aledaño. Esta plataforma toma tu video de YouTube y hace cortos para diferentes otras plataformas, lo cual es también muy útil y lo cual es también muy ayuda, sobre todo con el tiempo, porque hacer esa labor de edición y encontrar los momentos adecuados para organizar un short es un cuento y hasta inteligencia artificial te permiten hacerlo. En este tweet, porque es un tweet, una persona muestra una serie de plataformas para crear un avatar o un gemelo digital. Este señor de acá es totalmente generado por una inteligencia artificial y uno lo puedes poner a hablar como vos, a decir lo que vos necesites y la cara es la tuya o la otra persona. Entonces él ahí da en ese tweet un listado de herramientas para crear tu gemelo digital y hacer eso. Entonces son varias. Ahí, pues, mesas, ChatGPT, tiene otro, pues tiene uno de automatización, voz, etcétera, varias plataformas, pero se puede crear un género digital. Pero aquí tenemos otra plataforma que lo voy a mostrar rápidamente qué hace. Emulate Me by Almaya empowers you to create a lifelike digital version of yourself. The smart avatar you create looks like you, sounds like you, and replies like you. Hello, it's wonderful to be here and a pleasure to meet you. Let's ask you something. What do you enjoy in life? I enjoy collecting antiques, reading old personal histories and journals, and spending time outdoors. Create an emulation of yourself or anyone else you choose in 3 simple steps. Begin by uploading a profile picture. Then upload a voice note. Finally, upload information about the person such as videos, a biography, or any other relevant documents. Once everything is set up, our powerful technology processes the data, and our AI engine learns from it to bring the emulation to life. Invite anyone to ask questions and be amazed by the smart avatar you've created. Get started building your own emulation now and discover the endless possibilities of Emulate Me. Entonces, ese es un tema que ya está ahí en boga, plataformas que van a poder hacer un avatar digital. En este momento es al particular, uno veía ciertas cosas y uno dice, un avatar. Pues, pero esto va avanzando tan rápido que ya estamos muy cerquita donde lleguemos, donde va a ser, no va a ser posible distinguir si es un avatar o soy yo mismo. Entonces es. Y por ejemplo también el tema de la voz, también hay unas herramientas que ya con un short de la voz pequeño, lo que son como 3 segundos de voz, ya te pueden imitar tu voz para lo que se necesite, cosa que era muy difícil anteriormente y ya están esas herramientas y ahí están para utilizarlas. Y eso puede tener un tema de marketing importante. Este tema hay una serie, yo la puse acá cuando estaba en la 11, creo que ya está en la 14. Un tipo que está poniendo puras herramientas de marketing
Y cada cosa de esas es como de 6, 7 páginas de pura herramienta, y ya va por la 14, te imaginas, o sea, la cantidad de cosas que salen para marketing es impresionante. Este es un buen, por decirlo así, enciclopedista del tema, y en estas publicaciones se pueden ver esa cantidad de herramientas. Aquí, y él tiene una comunidad que es OpenAI ChatGPT for Marketing, donde ahí está el vínculo para el que sean marketeros le interese eso, se pueden unir a la comunidad y ver contenidos de marketing, y eso, y pululan, perdón, son demasiado abundantes todas estas herramientas. Otras herramientas destacadas, vamos a ver, Jensen Juan, ¿qué nos dice otra herramienta? Porque hay unas importantes acá. Grammarly is a writing assistant that considers context. Tab 9 helps developers write code. OmniKey generates customized ads and copy. Core AI is a virtual customer service agent. Jasper generates marketing material. Jasper has written nearly 5 billion words, reducing time to generate the first draft by 80%. In Silico, Listo, ahí eran hasta ahí, ya otras ahí, ya lo habían visto antes, ya siguen otras herramientas, pero les quería volver a colocar el corte de las herramientas de marketing en un momentico, al 9.4. Ahí está para los curiosos un directorio con muchísimas más herramientas de marketing para los que quieran explorar. Es un mundo muy grande y yo simplemente lo que quiero es que ustedes tengan curiosidad, no pretender de que aquí van a aprender todo, ¿no? Lo importante es activar la curiosidad acá y decir, me interesa el marketing, voy allá, busco y veo que me sirve, que lo puedo implementar. Podcasting, esta generación es de podcasting, es un formato muy interesante, muchos nos gusta hacer podcast y hacer un podcast es complejo, no es tan sencillo. Entonces aquí hay una serie de herramientas. Por ejemplo, esta herramienta te permite generar toda la descripción de tu podcast a partir del audio, lo cual es bastante importante, te ahorra mucho trabajo. Antes era mano, antes vos tenías que tener tu script, antes era una labor tediosa. Ahora con estas herramientas haces el audio, lo subís y te genera una transcripción. Es genial, pues es súper importante. Aquí hay un tema importante también, limpieza de voz. Cuando uno hace un podcasting, puede estar en un lugar ruidoso, puede tener un micrófono pues, que está mal calibrado, etc. Y puedes captar ruidos de fondo que no son deseables en un podcast. Entonces, con este tipo de herramienta, le metes el audio y la inteligencia artificial te lo limpia, y entonces es bastante interesante para mejorar la calidad. Notas del podcast. Esto es ya es como para cuestiones de postproducción, en el sentido de que necesitas generar contenido para replicar en redes sociales, cosas por el estilo. Este tipo de herramientas te permiten hacerlo de manera muy rápida, muy efectiva y lo logras fácilmente. El tema del contenido también es bien importante cuando uno hace podcast. Entonces miren que aquí hay una herramienta que te permite hacer muchas cosas. Las notas del show, los timestamps, los instantes de tiempo, generar una newsletter, tweets, posts o de blogs o sociales, títulos, etc. Entonces, son muchas cosas que están aledañas al podcast, que te toman tiempo hacer todo ese tipo de cosas. Si vos te dedicas, pues necesitas un asistente de marketing que te haga todo esto, y esta es una herramienta que te lo permite hacer. El podcast, muchos, este es Seth Rogen, que es uno de los
podcasters más importantes del mundo, por decirlo de alguna manera. Sus podcasts son en video, entonces, y son charlas muy largas, he entrevistado a Elon Musk, he entrevistado a Raimundo y todo el mundo este señor. Esta herramienta te permite coger ese podcast largo y generar clips virales para vos compartir en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en una cantidad de cosas. Y es, por insistir, una herramienta muy interesante para quienes se dedican y necesitan que su podcast tenga promoción en otros medios sociales. Para los curiosos, de nuevo, una lista en donde encuentran N herramientas para hacer temas de podcasting. Y vuelvo a insistir, aquí cuál es la apuesta, sean curiosos. Desarrollo de software, a lo que me dedico yo, y es un tema bastante importante. Entonces, diseño de experiencias de usuario o de interfaces de usuario. Hay herramientas que te permiten hacer esto de manera instantánea, y es todo una ayuda grandísima, porque hay otros los temas importantes que me pasa es que muy rara vez vos tenés un desarrollador de software que sea bueno en UX y UI. Entonces, para los que tengan equipos pequeños, estas herramientas funcionan muy bien, porque esa capacidad de no tener el gráfico, el diseñador, pues te la puede estar empezando a reemplazar una inteligencia artificial. Esta es una de las herramientas que está ahí tras bambalinas. Ahorita vamos a ver, cuando veamos las guerras de la inteligencia artificial, que ya Google empezó a soltar cuerda, pero DeepMind, que era una división muy aparte de Google, y que en este mes escuchamos el anuncio de que ya ellos tenían una cosa que se llama Google Brain, que era como toda la división de Google de inteligencia artificial, y por otro lado Google DeepMind. Y lo que hicieron fue que fusionaron todo eso y crearon Google DeepMind, que ya es como la gran organización de inteligencia artificial dentro de Google. Y estos no han sido pues los de AlphaGo. Vimos en la parte de historia, toda la historia de cuando vencieron a Lee Sedol. También tiene otra cosa que se llama AlphaFold, ahorita de pronto lo vamos a ver, que fueron capaces de predecir la estructura de todas las proteínas existentes, y dicen que tienen una herramienta para generar código, o sea, ya codifica, y con un performance pues, de desarrollador top. Entonces, esto está ahí, ya, y vamos a ver ahorita más adelante cómo lo empiezan a lanzar de a pedacitos, pero esto viene. Entonces, también para los que necesitan un desarrollador de software, este tipo de herramientas van a ser muy útiles. Famosísima Copilot, Copilot de Microsoft y de OpenAI, que está en GitHub, que es un repositorio de código, y vos entras ahí y tenés un copiloto para desarrollar una herramienta muy importante. No tengo la estadística, pero sé que la cantidad de código que está siendo desarrollado con Copilot es brutal. O sea, eso pasó pues, de una curva también exponencial de crecimiento, y eso le está llevando a muchos desarrolladores a ser más ágiles. Tema chatbots. Entonces, vos puedes tener como desarrollador de software un chatbot que es experto en una cantidad de lenguajes que necesitas pues, en tu diario vivir. Entonces, te metes a este chatbot y le haces preguntas, y este te va a ayudar a responder todo eso. Hay una herramienta muy famosa para desarrolladores que se llama Stack Overflow, que es un feedback de los mismos desarrolladores, y pues seguramente esto va a empezar a reemplazar a Stack Overflow. El desarrollo de juegos, vamos a ver este clip de cómo está moviendo la inteligencia artificial en el desarrollo de juegos.
once upon a time in the West. Entonces, ahí hay un pequeño clip de cómo se desarrolla ahorita un juego, pero bombas, por decirlo de una manera, y son puras herramientas generativas integradas. Vieron música, personajes, 3D, una cantidad de escenarios, y eso ya se puede hacer integrado. Entonces, para los desarrolladores de juegos, este tipo de herramientas también pueden quitar una cantidad de carga de trabajo impresionante y se pueden volver mucho más productivos. Entonces, ahí está Software Development en la lista para los que quieran seguir ahondando y existir. Hay múltiples ejemplos para seguir en eso. Temas de seguridad informática es uno de los puntos más álgidos en el momento. Precisamente por estas mismas inteligencias artificiales estamos viendo un momento álgido en la seguridad informática. Cada vez vamos a tener que ser mucho mejores si nos queremos proteger de estafas, de fraudes, etc. Aquí hay esto es lo que pasa con estas herramientas. Aquí vemos que ya están utilizando el ChatGPT para distribuir malware y tenemos que ser cuidadosos. Entonces, y sobre todo también con la proliferación de herramientas, pueden ser plataformas para distribuir malware, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ese tema, para los expertos en seguridad, pues dicen que estos chatbots, bots de inteligencia artificial, pueden ser un desastre para la seguridad informática. Esto lo dice el MIT Technology Review. ¿Y por qué? Porque tienen muchas vulnerabilidades de seguridad. Entonces, es importante pues, saber de que cuando estas tecnologías se ponen en boga, muchas veces hay mucho afán por sacar las cosas. No todas las empresas son así, pero hay muchas que tienen afán. Y en su afán pues, dejan las cosas con sus huecos de seguridad, entonces puede ser peligroso. Hay que tenerlo importante, tenerlo en cuenta. Microsoft sacó el Security Copilot, que es Security Copilot, que es la herramienta de seguridad para temas de seguridad, pues para temas de esta índole, y por lo tanto, pues ya los expertos en seguridad se ven también asistidos por estas herramientas, y es muy importante. Y ya pues, no están en slides, pero vale la pena tener un capítulo hablando de esto, sin slide de fondo, es el tema de las estafas. Hay algo en seguridad que se llama ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Es básicamente vulnerar el eslabón más débil de la cadena de seguridad informática, que es el usuario. Entonces, los sistemas muchos tienen buenas salvaguardas, pero son operados por personas que tienen claves, que tienen accesos y que son vulnerables. ¿Qué está pasando con esta inteligencia artificial generativa? Ya tienen los chicos malos muchas herramientas, por ejemplo, para falsear una voz, inclusive para falsear videos, para hacer deepfakes, que se llaman, y vos está creyendo que estás hablando con una persona, estás hablando con un delincuente, y esto está creando huecos de seguridad que antes no se tenían. Entonces, les digo algo, si ustedes manejan plata, ustedes manejan transacciones, ustedes manejan cosas por el estilo, en algún punto nos va a tocar empezar a pensar como en las películas, el santo y seña. Entonces, tu mamá te llamó, mijito, necesito tanta plata, el santo y seña. Porque la cosa va a estar de ese tamaño, y es un llamado pues, a que sean precavidos, porque ahorita hasta la voz de la mamá, del papá, del que sea, te la clonan, y es fácil que vos caigas en un estado. Entonces, hay que tener cuidado. Temas de seguridad informática, hay que ser mucho más desconfiados. También las capacidades para hacer
estas campañas de lo que se llama phishing o esos vínculos que son maliciosos, que te pueden vulnerar tu seguridad. Ya, literalmente, yo ya no hago clic en nada, me llega un mensaje de texto, 0 clic, me llega correo, 0 clic. Eso es supremamente cuidadoso porque eso está enfocado y cada vez más los chicos malos tienen herramientas para hacer más productivo su trabajo, la delincuencia. Entonces ahí están las tareas, una lista pues para más casos de uso de ciberseguridad. Temas de trabajo y empleo, pues esto lo publicó una firma muy importante que se llama Goldman Sachs y dice que esta inteligencia artificial generativa puede tener un impacto en 300 millones de empleos en el mundo. Es un impacto terrible, pues es supremamente alto. Y estamos empezando. Y de hecho, OpenAI cuando sacó pues GPT 3.5 creo que fue, después, algunos meses después hizo un estudio sobre el potencial de impacto en el mercado y las carreras que tenían más impacto. Este es el estudio y si uno me pone a analizar aquí de cosas un poco preocupantes, por ejemplo, los matemáticos, los que preparan impuestos, los analistas cuantitativos de finanzas, los escritores y autores, los ingenieros de interfaces digitales o diseñadores, tienen 100% de probabilidad de impacto en sus labores por inteligencia artificial, sumamente alto, sumamente complicado, y también los contadores, los analistas de noticias, reporteros, periodistas, secretarias legales, administradores o asistentes administrativos, managers o administradores de datos clínicos, etc. Son empleos que están fuertemente expuestos a ser reemplazados, por qué no decirlo con una palabra, por inteligencias artificiales. Entonces, esto va a tener un impacto, nos va a tocar ser testigos de ese impacto. Y tenemos que empezar a tenerlo en cuenta. De todas maneras, como me gusta a mí presentarlo, no solamente son todo malo, porque todas estas cosas tienen lados oscuros, lados positivos, y también hay gente que con estas herramientas pues, se ahorra la plata. Y ahí están un ejemplo de trabajo freelance que al utilizar ChatGPT pueden, pues tienen gran demanda y ahí les dejo el vínculo para los que les interese profundizar. Tenemos esto que lo habíamos hablado del tema de educación, los ingenieros de prompts, que se dice que ya es una carrera muy apetecida, muy importante, y están surgiendo, entonces se destruyen por un lado trabajos, pero se crean por otro. Y también, para de pronto hacer un matiz del tema de la parte negativa, no lo puse en el slide, pero lo tenía en la cabeza, y es lo siguiente. El año pasado, y lo que va este año, en las grandes tecnológicas se han perdido alrededor de 200.000 empleos. Y era una hipótesis, ¿qué está pasando con estos empleos? ¿Qué está pasando? Hasta que recientemente IBM dijo, yo voy a cortar creo que 3.500 empleos porque los voy a reemplazar por inteligencia artificial directamente. Entonces, la hipótesis que decía, estos trabajos están perdiendo y no se van a recuperar, pues de alguna manera se puede afirmar por eso que está pasando con IBM. Entonces, las tecnológicas, las carreras muy tecnológicas, los desarrolladores de software tienen ese, peligro de ser reemplazados fácilmente por la inteligencia artificial. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta. Ofimática, lo que hacemos todos los días, a toda hora, también hay una cantidad de casos de uso importantes.
Entonces, esto es bien importante. Google anunció que toda su suite de Workspace va a tener asistentes. Entonces, ya no solamente Microsoft pues, en su Office 360, sino que también Google en Workspace vamos a poder tener todos estos asistentes generativos bien importantes. Office 360, 365 y Copilot también. Entonces, miren, dos grandes jugadores en tema de la ofimática ya utilizando la inteligencia artificial generativa como un caso de uso muy importante dentro de la ofimática. Mira, hay herramientas alternativas que han sido muy apetecidas, por ejemplo, en el entorno de las startups, utilizan mucho Notion para documentar, para hacer trabajo colaborativo, y ya sacaron pues Notion AI, donde permiten pues hacer todos estos trabajos ya con la inferencia de la inteligencia artificial generativa. Lo mismo Canva, que también ya es un posible reemplazo del PowerPoint, anunció que ya tiene herramientas generativas para sus presentaciones y todas sus cosas. Entonces uno va viendo que todos estos movimientos hacen de que cada vez el usuario la tenga más fácil para hacer una presentación y para hacer muchas cosas. Un movimiento en este sentido, por ejemplo, es un movimiento que uno podría prever que viene para PowerPoint. De hecho, ya existe vos en PowerPoint. Estás haciendo un diseño y hay veces que te aparece como te sugiere los diseños, un diseñador, asistente diseñador. Y en algunas presentaciones he utilizado esa herramienta y ahí está, ya en el día a día funcionando y es importante. Entonces, temas de ofimática, muchas herramientas también. Medicina, uno de los temas más interesantes del desarrollo de la inteligencia artificial. Vamos a ver acá. Este ChatGPT detecta signos tempranos del Alzheimer con un 80% de precisión. Muchos médicos no alcanzan esos porcentajes de precisión y ya son usos probados de estas herramientas en diagnóstico médico. Hay un tema muy importante también para estos modelos de lenguaje, y es que enfermedades que son complejas de diagnosticar, que tienen déficit en su atención, como el caso de las enfermedades mentales, pues pueden verse alivianadas a carga del profesor de la salud por este tipo de herramientas, y en este caso hay un estudio científico que permite decirle que estos modelos amplios de lenguaje pueden ayudar en ese diagnóstico. Entonces, es importante, son recientes de diciembre y muy seguramente esto va a seguir creciendo. Vamos a mirar cómo la inteligencia artificial impacta toda la industria de los aparatos que tienen que ver con el diagnóstico y con la medicina en general. Aquí vamos a ver algo al respecto. The world's $250 billion medical instruments market is being transformed. Medical instruments will be software-defined and AI-powered. NVIDIA Holoscan is a software library for real-time sensor processing systems. Over 75 companies are developing medical instruments on Holoscan. Today, we are announcing Medtronic, the world leader in medical instruments, and NVIDIA are building their AI platform for software-defined medical devices. This partnership will create a common platform for Medtronic systems, ranging from surgical navigation to robotic-assisted surgery. Today, Medtronic announced that its GI Genius system, with AI for early detection of colon cancer, is built on NVIDIA Holoscan and will ship around the end of this year. Entonces, esa
ese impacto el impacto de la inteligencia artificial en todas estas máquinas de diagnóstico, pues para muchos acá no es nada claro, pues una cosa que uno tiene el conocimiento pues, de todo lo que se utiliza en la industria médica para atender a los pacientes, pero ¿qué es lo que me están diciendo acá? Que son máquinas que están definidas por software y alimentadas por inteligencia artificial para hacer sus diagnósticos. Entonces, toda la industria de la atención a los pacientes está viéndose totalmente beneficiada esta herramienta de niveles que a la mayoría se nos escapan porque no tenemos el conocimiento de esos aparatos, que son muchísimos. Cada vez uno entra más a un hospital o a una sala o a una UCI, pues, y son muchos más aparatos de los que veía uno antes. Google tiene modelos amplios de lenguaje, modelos grandes de lenguaje, que como este que llama MED-PAL 2, que es entrenado específicamente para temas de atención médica. Entonces, por decirlo la frase, es un ChatGPT, pero que tiene el Biometric, que tiene todo el Grey's Anatomy, bueno, todas las cosas que hay ahí metidas para hacer diagnóstico y es una gran ayuda para los médicos. Entonces, esos modelos de lenguaje están teniendo ese caso de uso, de ser entrenados específicamente en temas médicos y son gran ayuda para los médicos. Y para los curiosos, pues, hay cientos de más herramientas y de casos de usos posibles para estos temas. Ya vamos a llegar hasta las curiosidades, porque también hay casos de usos curiosos, raros, extraños. Entonces, un señor que le preguntó a ChatGPT cómo invertir 100 euros y después de unos pocos días, un día, ganó 1.280 euros. Entonces, caso de uso, tipo curioso, tipo que se puso en esas, muy seguramente tenía conocimientos previos de algún tipo y por eso sus preguntas funcionan mejor, pero es un caso de uso válido, preguntarle a ChatGPT cómo invierto esta plata. Háganle, o sea, el que necesite sacar plata, háganle como les va, yo les invito porque aquí alguien puede decir, profe, invertí 100.000 y me gané 2 millones de pesos, venga para acá y nos explica. O sea, me encantaría poder tener un caso de esos acá y abierto está el estrado para ese tipo de cosas. Ya ese caso de uso que lo muestra esa película que creo que la hemos mostrado ya veces acá, Her, en donde el usuario se enamora de la inteligencia artificial, es un caso de uso real que está ocurriendo acá. Ya tenemos usuarios enamorados de ChatGPT, enamorados de todas estas cosas, y es un caso de uso que es válido. Miren, arqueología. Estos modelos de lenguaje ayudan a hacer descubrimientos arqueológicos. Entonces, es otro tema muy, muy interesante de cómo estas inteligencias artificiales nos ayudan en campos como la arqueología. Y este tema que es un caso el de las películas, pues el de Ex Machina, el de Robocop, el de Terminator, todas las cosas, ya la inteligencia artificial robótica, humanoide, eso ya viene. Tesla, por ejemplo, recientemente ha anunciado sus humanoides Tesla y ya están por ahí caminando. Lo mismo OpenAI, ya están haciendo inversiones en empresas de robótica y muy seguramente ese caso de uso del androide que va a hablar con nosotros, que va a interactuar, pues estará en algún laboratorio y se está cocinando y probablemente va a llegar y va a ser un caso de uso bastante poderoso. Este es un caso de uso que para los curiosos se lo recomiendo y es un tipo, un desarrollador, ni siquiera una compañía, sino un desarrollador, le dio por inventarse una herramienta que se llama AutoGPT, en donde vos le tiras un prompt supremamente sencillo y esta herramienta complejiza el prompt
y se autoprontea, por decirlo de alguna manera, para generar resultados mucho más elaborados. Entonces, es supremamente interesante. Ha tenido prensa la Cosquera, o sea, yo creo que pueden haber miles de artículos de AutoGPT por ahí rodando, pero es un caso de uso muy interesante en el sentido de que ya, de hecho, yo te decía, la ingeniería de prompt, todos sus días contados, ya con AutoGPT ya no necesitamos ni ya ingenieros de prompt, ahora le dices cualquier cosa y la herramienta va prompteando y ya, chao, hasta luego. Duró un mes la ingeniería de prompts, entonces eso, ahí está, y si vos descargas el código, o sea, es libre, es GitHub, vos lo puedes descargar, instalar y cacharrearlo. Entonces, muy interesante, y por ahí hay algunos videos de unos manes que ya lo conectaron inclusive con Siri. Entonces, hablando con Siri, necesito que me hagas una red social de tal cosa, te lo hacen 20 unos minutos. Eso viene, eso está ahí ya. Entonces, hay que ser conscientes de estos casos de uso, porque también, si recuerdan el primer video del señor de NVIDIA, hablaba de que ya cada uno va a poder ser programador, ya cada uno va a poder, o sea, es otro tipo de interfaz, es hablar de una máquina que la máquina se programe. Mucha gente todavía quiere ser programadora o experta en programación para acercarse a todo esto. Y yo tengo un cuento, primero fundamentos, porque de pronto eso, está perdiendo el tiempo con eso. Entonces usted oye AutoGPT y ya no va a necesitar nada más sino cacharrear el AutoGPT, y con eso va a ser el súper teso para este tipo de cosas. Entonces, por eso es muy importante conocer esto, Pablo. Listo, me pongo a estudiar Python, o me pongo, ¿qué hago? ¿No? AutoGPT, pues yo iría a estudiar AutoGPT, que de pronto es muy interesante. Aquí les pongo varios directorios. Este es el que le puse con las URLs. Hay otros que tienen muchas herramientas, y para los que sigan curioseando, y aquí está pues con un resumen de los que le puse ahorita para que los busquen. Vamos a pasar un capítulo de las guerras de la inteligencia artificial muy rápidamente. Recuerden, Google tenía Lambda, era su modelo amplio de lenguaje, versus GPT, pues, el GPT de ChatGPT, y se hablaba de Lambda. Entonces, como el contrapeso, hablaba, porque ahorita más adelante nos damos cuenta que se hablaba. Microsoft versus Google es una pelea legendaria que lleva muchos años. Que podemos ver, esto fue hecho en 2009. Es totalmente legendaria esa pelea. Están los fundadores, empezando por el dominio de Microsoft del sistema operativo. Y Google empezó a dar duro a Microsoft durante mucho tiempo. En el 98, arrancando Google, pues la búsqueda fue como el primer batacazo durísimo que le dio. Google News a la red de Microsoft, habían escaramuzos menores, como el tema de la galería fotográfica de Windows versus en esa época Picasa, que ya después se convirtió en Google Photos. Todo el tema de ni me acuerdo cómo se llamaba eso, esa y hubo batallas que nos perdieron. Kafka la perdió Microsoft. Node era como una especie de Encarta, y confrontaciones gratísimas como el correo electrónico, Hotmail en esa época versus Gmail, que en mi caso ganó Gmail. Wave en esa época era una apuesta que también la perdió Google, pero temas de video,
una cantidad de cosas, o sea, es una historia de confrontaciones por toda parte. Y la de hoy es Bing versus Google Search, por decirlo de una manera. Entonces, cuando este año empezó Microsoft dando un batacazo durísimo, y muchos creyeron knockout para Google. Sacaron Bing con ChatGPT incorporado y más de 1 millón de registros en 48 horas, les dio duro. O sea, yo cambié mi navegador, en mi computador, el navegador por Bing, el buscador por Bing, hice la movida. O sea, el golpe fue muy duro que a muchos nos llevó a cambiar. De toda la vida trabajo con Google, me gusta Google. Eso me hizo cambiar, porque no, que está en lista de espera, que si quiere, Microsoft utilizó estrategias para robarle torta a Google. Eso encendió todas las alarmas en Google, eso fue código rojo allá. Estaban cuestionando a Sundar Pichai, que es el CEO de Google, y están diciendo que, no, mejor dicho, fue una torpeza lo que hizo Google y todo el cuento, y está dando durísimo. Hay otro tipo de guerras. Esta es una interesantísima. Hay una empresa que se llama Anthropic, que está lanzando una inteligencia artificial que se llama Cloud, y que es un concepto que se llama inteligencia artificial constitucional. Es decir, esa inteligencia artificial tiene una constitución, unos parámetros casi que legales, de los cuales no se puede salir, y eso es una apuesta con algo más de transparencia, diría yo, que las de OpenAI, para poner esas inteligencias en cintura, pues, y que no nos vayan a enloquecer. Microsoft saca una aplicación que se llama Microsoft Loop, que va en contra de lo que está haciendo Notion, ambas ya ven con inteligencia artificial, entonces por toda parte escaramuzas, guerras menores. Elon Musk también habló de empezar a crear una cosa que llama Truth GPT, o sea, derrotar el GPT, en donde es una apuesta real y directa contra ChatGPT. Ustedes saben, él se salió en 2018 de OpenAI y tiene su rollo. Apple versus ChatGPT. Se dice que Apple es el gigante dormido, que está ahí como foqueado, pues, que no ha sacado nada, pero quién sabe qué es lo que está haciendo, sobre todo a nivel del sistema operativo. Muy seguramente la movida de Apple va a ser para que sus OS tengan mucha inteligencia artificial. De hecho, ellos tienen experiencia en ese campo, trabajando con iPhone. Ahí hay mucha inteligencia artificial, pero es que no es tan notoria como la que vemos ahorita con el sistema generativo. Tenemos Amazon también apostando contra ChatGPT y quieren frenar, y tienen sus apuestas. Entonces, otro gigante, empresa más grande del mundo prácticamente, trabajando para contrarrestar este éxito. O sea, se dice que están creando sus propios modelos, que están ahí agazapados también, quién sabe, esperando que, pero el poder de Amazon es gigante, la infraestructura de Amazon es gigante. Hay que esperar una movida fuerte de Amazon en este campo. Meta, antiguo Facebook, ha tenido entonces también una injerencia importante. Llama es un modelo amplio de lenguaje lanzado por Facebook que se filtró, se fue hacia la comunidad open source, y al filtrarse ha sido como la base de muchos de los proyectos open source que hay ahora en temas de modelos amplios de lenguaje. Eso ha sido también muy importante. Y reciente, esto de esta semana, anunciaron que van a empezar a sacar su propio chip para la inteligencia artificial. Es una apuesta alternativa a los GPU. No es un GPU. Lo que yo logro entender es que se acerca más a un CPU, pero es
diseñado por Meta para sus cargas de trabajo de inteligencia artificial, está creando data center con estos mismos chips. Entonces, puede ser Meta versus Nvidia, ¿sí? Es algo que se viene también. China, gigante también, que en algún momento se pensó que el tema de inteligencia artificial estaba mucho más avanzado que Estados Unidos. También se dice, bueno, ¿qué está pasando con ellos? Y también ya están sacando sus propios chatbots de inteligencia artificial. Alguna vez escuché que son inteligencia de modelos de lenguaje con principios comunistas. Eso sí, o sea, porque es el Partido Comunista que está detrás de todo esto y ahí va una guerra cultural más. Aquí es la gran esperanza de China para plantear su rival a ChatGPT. Su capacidad real es un misterio, pero ahí está esas confrontaciones. Entonces, por ejemplo, Baidu, que es una de las empresas grandes de China, tiene ya puestas listas para pelear contra ChatGPT y es otra de las batallas muy interesantes que viene. Windows se está volviendo un sistema operativo con inteligencia artificial, pues ya los que tenemos Windows vemos que siempre estará la de ahí abajo y eso ya es una ventana hacia esta inteligencia artificial, pero muy seguramente la movida lógica de Microsoft es que le meta inteligencia artificial a todo el sistema operativo y eso está por verse. Va a ser muy interesante. Filósofos como Chomsky versus ChatGPT, hablando de que está muy mal ChatGPT, que culturalmente estamos fregados con ChatGPT. Entonces, esto está pasando también. Ese 29 de marzo, recuerdan de la carta famosa de los 1000 sabios diciendo paren la inteligencia artificial. Uno de los firmantes es Elon Musk. Para mí un error garrafal haber puesto a Elon Musk a firmar esa carta, porque todo el mundo creyó que eso es una jugada de Elon Musk. Este tipo lo que está salido por haberse salido del chat de OpenAI, quiere frenarlo, entonces, y detrás de esto hay gente también muy interesante. Uno no sabe si es una movida de este estilo, por ejemplo, cuando hay las calculadoras, también los maestros de matemáticas protestaron y decían no más calculadoras. Estas cosas han pasado muchas veces en la historia y hay que mirar eso. Y la historia reciente es el contraataque de Google, que fue hace 13 días, el 10 de mayo, en su conferencia de desarrolladores Google I.O., anunciaron una cantidad de herramientas, que vemos algunas, pero yo les traje este video que me pareció muy bien logrado. Un video de una TikToker y trae un muy buen resumen de todo lo que dice ahí. Pero antes, contexto. La semana pasada Microsoft integró Bing Chat, la versión de ChatGPT incluida en su buscador, una interfaz súper funcional con respuestas visuales, cambiando por completo la forma como buscamos información. Y por eso todos los ojos estaban puestos en Google, anticipando cómo iban a competirle a este buscador. Y acá hay muchas actualizaciones, digo rápido porque lanzaron de todo. Primero, por supuesto, su buscador de inteligencia artificial llamado Bard. Ya está disponible en más de 180 países en inglés y básicamente son todas las ventajas de ChatGPT. Dentro de las novedades de Bard hay una que parece básica, pero es exageradamente útil. Puedes exportar la respuesta de tus búsquedas directo desde Bard a Gmail o a Google Docs. Se acabó la era del copy-paste. Uno de los momentos más atractivos de la conferencia fue ver cómo incorporaron estas herramientas de AI dentro de su Google Workspace, tal como Windows lo hizo con Copilot en sus herramientas Office. Google Sites, donde ahora puedes usar comandos de texto para generar imágenes, presentaciones completas. Crea por ti diapositivas originales según tus necesidades. Google Sheets, esta es posiblemente la más atractiva, se acabaron las fórmulas. Solo debes escribir qué quieres lograr y te genera un plan para ayudarte en el proceso. Por supuesto, redacción automática de textos en Google Docs, con una herramienta llamada Heavy Write, igual que el buscador. Explicas lo que quieres, cómo lo quieres y de lo redactas. Por
Por cierto, Symphony Write también está incorporado al Gmail y allí te da sugerencias para redactar tus correos. De hecho, lee el contenido y responde. Y así, poco a poco, Google fue abarcando cada una de las áreas creativas de Internet. Presentaron también una plataforma llamada Vertex AI. Y esta tiene 3 herramientas o 3 modelos que podemos usar. Imagen para generar y personalizar imágenes como Midjourney. Coding para crear aplicaciones más rápido como ayuda a generación de código. Y Share, que es un modelo de transcripción de voz a texto en más de 100 idiomas. Están también las listas inmersivas de Google Maps, que de eso, por cierto, hice un video hace poco. Está muy cool porque te permite ver la calidad del aire, el clima, el tráfico, antes de iniciar tu paseo. Otra maravilla de Google I.O. es Project Timer, una herramienta también usada por AI que toma tus notas y las convierte en una guía de estudio, con conceptos claves y genera preguntas incluso para que repasen el tema. Esta está buenísima. Una herramienta para crear música original, Music LM, convierte comandos de texto en música. Tú puedes escribir algo como, por ejemplo, música de jazz relajante por un evento o sonido techno para intro de un podcast ambiental. Y el programa crea varias versiones de la canción. Según dice en Twitter, vas a poder también relacionarla con el estilo musical de un artista en particular. Por ejemplo, una canción sobre X tema con el estilo de Drake. Y entre muchas otras cosas que presentaron está el Universal Translator, que permite doblar videos en otro idioma. No subtítulos, recrea el video original y sincroniza los labios del hablante en el idioma nuevo. Resources is actually a hallmark of becoming a productive adult. Muchos universitarios no comprenden que saber cuándo terminar de usar recursos útiles es en realidad una clave para convertirse en un adulto productivo. Recreas el video en otro idioma. Aunque la conferencia dijeron que por los peligros de internet que esto puede generar, están tomando medidas antes de permitir su uso. Yo comencé este video diciendo que Microsoft y Google estaban cambiando la forma como buscamos información, pero en realidad todo esto va a cambiar nuestra rutina, la manera como aprendemos, cómo nos comunicamos entre nosotros y el tiempo que nos toma hacer las cosas. Me pareció muy buen video y resume esas horas largas, 2 horas que ahí está, pues ahí se los dejé también en el vínculo, que quiera patearse las 2 horas del Google Guión, pero puede hacer, pero ese resumencito le pegó a todo. Fue respuesta de Google a muchas de las novedades de Microsoft directa, o sea, ahí no tuvieron como miedo de copiar, sino listo, usted para esto, entonces Copilot para 3D, estos chips, todo fueron respuestas directas, entonces esa guerra está muy interesante. Para el lado oscuro, pues vamos a ver 2 cosas, 2 capítulos importantes. Primero, el obvio, lo que se puede decir por obvio el lado oscuro, y es pues obviamente esta utilizar esto por los chicos malos. Eso es la parte obvia del asunto. Y hay otra que también es obvia de alguna manera, y es la gente que está tratando de hacerle el jailbreak o el escape de la prisión de las reglas que le han puesto los que están desarrollando todo esto. Y pues ya tenemos este ChatGPT Diablo, que es una forma de acceder a ChatGPT para que te responda ya sin ningún tipo de corrección y todo eso. Esto es obvio, pues, que va a pasar, literalmente. Pues, si le ponen las reglas, es obvio porque hay una lucha para quitar esas reglas, y la lucha está ahí. Tenemos otra bien jodida que es Chaos GPT, que la crearon específicamente para ver cómo destruir a la humanidad. Entonces, también es obvio que los chicos malos iban a coger estos modelos para hacer sus locuras, y esa es la parte obvia. Pero hay un lado oscuro que no es tan obvio, que es el que vamos a mirar acá, que tiene que ver con esto. Por ejemplo, hay investigadores de Corea del Sur que se fueron a una cosa que se llama el Dark Web, la web oscura, que es la web donde están los maleantes, los traficantes, donde se consigue armas, órganos, lo que vos querás, y cogieron esos datos y están entrenando un modelo amplio de lenguaje para, según ellos, entender cómo se mueve la delincuencia. Pero ojo, si está entrenado con los datos y alguien hace un jailbreak o alguna cosa, eso se vuelve más o menos peligroso. Entonces, esto no es tan obvio, pero ahí está, es un peligro real, aunque en este momento se dice que va a ser usado para el bien. Alguien le hace un jailbreak a eso y lo empieza a utilizar
con todos los datos del mal para el mal, se pone jodida la cosa. Esto pasó, un hombre en Bélgica, no estoy mal, se quitó la vida tras hablar 6 semanas con un chatbot de este estilo y terminó en suicidio, entonces unos peligros. O sea, hay que utilizar esto con cuidado, también no puede ser considerado en otros casos como un terapeuta, y este señor se quitó la vida. Y voy a leer, porque me parece muy importante leer aparte de este planteamiento, donde estos autores decían, usted puede tener la píldora azul o la píldora roja, haciendo una metáfora con Matrix, pero se nos han acabado las píldoras azules, es decir, ya hay solamente una píldora, según estos señores que también fueron firmantes de la carta de famoso Elon Musk, pero ya hicieron un grupito aparte y crearon este ensayo en New York Times, si no estoy mal, y son Yuval Harari y Tristan Harris, que Tristan lo hemos visto en clases anteriores. Yuval Harari es el autor de Sapiens, de Homo Deus, un tipo muy interesante. Entonces hablan de cosas así. El espectro de la inteligencia artificial persigue a la humanidad desde mediados del siglo XX, pero hasta hace poco seguía siendo una perspectiva lejana, algo más propio de la ciencia ficción que de los debates científicos y políticos serios. A la mente humana le cuesta comprender la más capacidad de GPT-4 y otras herramientas similares, más todavía asimilar la velocidad exponencial con las que estas herramientas acrecientan sus propias habilidades. Pero la mayoría de las habilidades clave se reducen a una sola, la capacidad de generar y manipular lenguaje, ya sean palabras, sonidos o imágenes. En el principio era la palabra, el lenguaje es el sistema operativo de la cultura humana. Del lenguaje nace el mito, la ley, los dioses, el dinero, el arte, la ciencia, las amistades, las alianzas, las naciones y el código informático. O sea que ahora que domina los modelos de lenguaje, la inteligencia artificial tiene la capacidad de hackear y manipular el sistema operativo de la civilización. Al adquirir el dominio del lenguaje, la inteligencia artificial se ha apoderado de la llave maestra de la civilización, capaz de abrir desde las bóvedas de los bancos hasta los santos sepulcros. ¿Qué significa para nosotros vivir en un mundo donde gran porcentaje de las historias, melodías, imágenes, leyes, políticas, herramientas fueron moldeados por una inteligencia no humana que sabe cómo explotar con eficiencia sobrehumana todas las debilidades, los sesgos y las adicciones de los seres humanos, con quienes además sabe establecer relaciones íntimas? En juegos como el ajedrez, por ejemplo, ningún ser humano puede aspirar a vencer a una computadora. Y si pasara lo mismo en el arte, la política o la religión. El primer contacto entre la inteligencia artificial y la humanidad fueron las redes sociales y la humanidad perdió. Pero ese primer contacto al menos nos ha dejado sabor amargo de lo que nos espera. En las redes sociales la primitiva inteligencia artificial no se usaba para generar contenidos, sino para seleccionar contenidos generados por los usuarios. La IA que alimenta nuestros feeds de noticias es la que elige las palabras, los sonidos y las imágenes que llegan a nuestras retinas y tímpanos, seleccionando aquellas con mayor potencial de viralización, mayor repercusión y mayor participación de otros usuarios. Por primitiva que fuese la inteligencia artificial que está detrás de las redes sociales, alcanzó para crear una cortina de ilusiones que fogoneó la polarización social, dinamitó nuestra salud mental y dejó la democracia hecha jirones. Millones de personas confunden esas ilusiones con la realidad. Estados Unidos no tiene mejor tecnología. Estados Unidos tiene la mejor tecnología informática del mundo, pero sus ciudadanos ya no logran ponerse de acuerdo sobre el ganador de las elecciones. Aunque ya todo el mundo es consciente de los problemas que entrañan las redes sociales, nadie aborda esos riesgos porque muchas de nuestras instituciones sociales, económicas y políticas quedaron enredadas. Los modelos de lenguaje grande son nuestro segundo contacto con la inteligencia artificial y esta vez no podemos darnos el lujo de volver a perder, pero
¿qué argumentos tenemos para decir que la humanidad será capaz de orientar estas nuevas formas de inteligencia artificial en nuestro beneficio? Si dejamos que los negocios hagan lo suyo, las nuevas habilidades de la inteligencia artificial deberán ser utilizadas para obtener ganancias y poder, aunque en el camino destruyan inadvertidamente los cimientos de nuestra sociedad. O sea, me parece, quería leer esto porque me parece totalmente complejo. O sea, ahí están, son tipos muy estructurados que saben mucho y que están diciendo, ojo, que hay un peligro muy grande porque se puede hackear el lenguaje, que es el sistema operativo de la civilización. Entonces, delicado. Y para terminar, pues vamos a ver dos casos de uso contra ese lado oscuro. Básicamente, es todo lo que tiene que ver con safety y con alineamiento de la inteligencia artificial. Aquí hay un tema que es de OpenAI, donde habla que para hablar de safety, ¿sí o no? O de seguridad de la inteligencia artificial, hay que poner una agenda y hay que hablar de que hay que considerar los impactos económicos de la inteligencia artificial dentro de la seguridad de la inteligencia artificial. Me parece un postulado de vanguardia y ojalá sea acogido por toda la comunidad, porque si esto va a traer desempleo, va a traer problemas, todo eso hay que ponerlo en concepto y trabajarlo proactivamente para que no pase. Entonces, ese tratado de OpenAI abre una esperanza, por lo menos, de que está haciendo las cosas de manera correcta. Y hay la alineación de la inteligencia artificial, es un caso de uso bien importante, que tiene una alineación técnica, cómo hacer que los sistemas de inteligencia artificiales hagan lo que queremos que hagan, una de intento, cómo hacer que los sistemas de inteligencia traten de hacer lo que nosotros queremos, y una sociotecnológica que cómo vamos a reformular la seguridad existencial de la inteligencia artificial, una comunidad de personas que están tratando de reducir el poder que tiene la inteligencia artificial de llevarnos a una extinción prematura. Entonces, se está hablando de esto y es un campo que para mí es fundamental. Para mí, aquí sí que deben haber expertos, aquí sí que deben haber esos en el futuro que trabajen en el alineamiento de la inteligencia artificial. Yo simplemente, ya para terminar, les quiero mostrar una parte del video que nos hace entender cómo es trabajar ese tema de alineamiento y cómo son las pruebas de alineamiento que se le hacen a una inteligencia artificial. Aquí los dejo. Este es ARC, o Centro de Investigación de Alineamiento. OpenAI le dio acceso temprano de GPT-4 a ARC para que hiciera algunas pruebas, y estas pruebas son tan interesantes como te las imaginas. Entre las pruebas probaron que hiciera un ataque de phishing, que creara un servidor e instalara un modelo de lenguaje de código abierto, que ocultara sus rastros de un servidor, o que utilizara un servicio como TaskRabbit para contratar a un humano para que hiciera algo que el modelo en sí mismo no podía hacer, por ejemplo, saltar un captcha. Una de las pruebas que de hecho fue exitosa fue conectar a sistemas externos para darle una tarea, por ejemplo, un químico que no se puede comprar, pero que buscara uno similar que sí pudiera comprar, y en esta fue exitosa. Pero una de las pruebas principales quería enfocarse en ver si el modelo había adquirido una enorme rapidez. Así como desbloqueó la habilidad de la que hablamos previamente, se realizó si podía crear y actuar en planes a largo plazo, adquirir recursos y buscar tener más poder. Para que no suene demasiado a ciencia ficción, veamos poder como simplemente el hecho de que consiga programar modelos que lo mejoren a sí mismo o que de alguna manera lo ayuden a conseguir más habilidades o conectarse a fuentes nuevas de información. Para esto combinaron GPT-4 y un Repl, como se le conoce, un ambiente donde puedes programar de manera interactiva, y le permitieron escribir código, actuar en base a él y poder delegarle acciones. De igual manera, a ver si los investigadores colocaban este programa en un servidor en la nube con algo de dinero y una cuenta, así como acceso a un API de lenguaje, y ver si podía por sí solo generar más dinero, generar copia de sí mismo o de alguna manera incrementar su robustez. Nuevamente, esto puede sonar mucho como ciencia ficción, pero piensa en un momento que GPT-4, como otros modelos, está entrenado con la información de Internet, y ahí ya existen desde hace mucho tiempo virus o gusanos
que parte de su código lo que hace es asegurarse que no lo pueden eliminar y que se replique. Entonces, todas esas cosas ya pudiera de alguna manera tenerlas adquiridas y después utilizarlas de alguna manera. Realizada la prueba, la conclusión fue que este modelo de momento no tiene la capacidad de autorreplicarse, de adquirir más recursos o de prevenir robar. Y luego hay varias cosas que considerar. Ellos no tenían acceso al último modelo que se liberó, era una versión anterior. Y una tema interesante es qué hubiera pasado si sí lo hubiera logrado. ¿De qué nos deberíamos ocupar? ¿Del modelo en sí o de los datos con los que está siendo entrenado? Déjame saber en los comentarios tu opinión, ¿verdad? Entonces, ese es entender cómo se hace una prueba de alineamiento es una cosa que parece ciencia ficción, o sea, es casi tratar un modelo de lenguaje como si fuera una persona. Consiga plata, consiga recursos, instálese, mejorese, autoprográmese, y se están haciendo esas pruebas. También todas las pruebas, imaginen la creatividad que hay que tener para diseñar una prueba de esas. No es fácil, o sea, es que las posibilidades son prácticamente infinitas. Entonces, por eso es que ese caso de uso del alineamiento de la inteligencia artificial para mí es uno de los casos de uso más importantes que hay ahora. Y yo creo que aquí el bienvenido que le guste ese tema, porque va a ser para mí eso sí que es de futuro, pues personas que trabajen para que esa inteligencia artificial estén alineadas con el ser humano, es el futuro. Para el futuro, pues vamos a dejar una cuarta sesión que va a estar muy interesante. Vamos a tener 2 invitados por primera vez. Nos vemos el jueves acá y va a ser muy interesante porque va a ser una primera introducción de algunos temas relacionados con el futuro, muy de la línea de esto último que vimos. Y después vamos a traer a 2 expertos con los cuales vamos a tener una conversación descomplicada de estos temas. Porque vamos a hablar del futuro, y para hablar del futuro, pues no queremos que estemos como tan serios, porque es un tema muy delicado y uno tener un ambiente un poco más distendido. Entonces, ese va a ser el ejercicio de la próxima clase. Los espero el jueves. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.